Hola, ¿qué tal amigos? Ya estamos aquí en War Room, bienvenidos a este espacio de información, de política, ya estamos aquí de regreso con este 2023 que ha estado muy movidito. Yo soy Daniel Flores, me pueden seguir en mis redes sociales como @Daniel_17 Flores, titular de este espacio. Muchísimas gracias por conectarse a través de este Facebook Live, aquí a través de Radio 13. También pueden escucharnos en Spotify como Radio 13 Digital. Y bueno, también, por supuesto, escribirnos sus quejas, sus comentarios, sus dudas. Aquí en el Twitter los estamos leyendo, le estamos dando seguimiento. Y bueno, pues hoy vamos a tocar este tema de la gentrificación, un término que ha ganado muchísimo popularidad pues en estos últimos años, que ha generado también muchísimas críticas de parte de diferentes sectores, por supuesto de los vecinos aquí en la Ciudad de México. También hablamos de las grandes urbes como Monterrey, Guadalajara y otras en donde pues tras la pandemia este término bueno, ahorita vamos a platicar un poco más de eso, se ha detonado, sigue al alza. Y bueno, también las autoridades, cuál ha sido el papel que han jugado pues en estos últimos meses. Le agradezco también, aquí está con nosotros Miguel, que es colaborador del equipo. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas Muy bien, tardes. buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Oye, pues a ver, el tema de la gentrificación aquí, sobre todo en la ciudad, Miguel, se está dando pues un fenómeno muy interesante. Sobre todo, pues con la pandemia, muchísimos extranjeros vinieron pues a vivir un rato aquí en el país, en la ciudad, con este tipo de cambio que ellos manejan, pues les generó una oferta muy atractiva en el tema de vivienda. Y bueno, pues ahorita se ha hablado de que ya existe un problema, que ya hay muchísimos vecinos que están siendo expulsados pues de sus hogares, de que vivieron muchísimos años en estas zonas y han tenido que emigrar a la periferia de la ciudad. Cuéntame un poquito más, por favor. Claro, esto tiene que ver también con el término nómadas digitales, ¿no? Que como su nombre lo dice, eso significa, pueden trabajar de un control remoto por computadora en cualquier parte del mundo. Entonces, esto genera, los datos interesantes son los salarios, que en México los salarios rondan entre los 6,000 y los 12,000 pesos mexicanos. Cuando trabajas en promedio. Así es, Okay. en promedio. Okay. Cuando trabajas en el extranjero, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, el salario en promedio es de 100,000 pesos mexicanos. Entonces... No, pues es enorme la diferencia, ¿no? Claramente, entonces, esta parte ha causado que los precios en las viviendas suban muchísimo. Entonces, generalmente de 200,000 casas que hay, por ejemplo, en la colonia Cuauhtémoc, el 5% son Airbnb, que eso también tiene muchísimo que ver porque ya cobran por noche. Claro. Oye, vámonos por partes. A ver, la gentrificación fue un término que se le acuñó apenas. Se hablaba mucho de lo que pasaba en la colonia Roma, en la Condesa, últimamente también en la Doctores, claro, y en otras colonias de barrios populares. En la Guerrero también está pasando algo similar, en donde están creciendo estos desarrollos inmobiliarios, en donde se encarecen los servicios. Pero ahora se está hablando de que hay muchísimo extranjero, está cambiando la identidad, la imagen de estos barrios. Bueno, no se diga, sobre todo los fines de semana, en donde vemos una cantidad de extranjeros impresionante. Gentrificación, llamamos cuando se encarece esta zona, llegan, y en términos reales, estas personas que vivían por estos altos precios comienzan a ser desplazados por estos extranjeros. Claro, es como una escalerita, ¿no? Los precios suben. O los dueños cambian contratos y suben los precios. A la persona que estaba viviendo ahí ya no le alcanza por el sueldo, se tiene que mudar a otra parte donde es más barato. Pero aún así suben los sueldos. Entonces las personas que vivían a lo mejor en la Condesa, pues se pasan a una colonia un poco más popular, por así decirla, que esté decirlo en el alcance de las posibilidades de esta persona. Entonces los lugares los van tomando los extranjeros y no es el problema que vengan, ¿no? Sino que no hay un control por parte de las autoridades. Sí, no hay nada que lo regule, ¿no? Exactamente. Un ejemplo muy claro sería, por ejemplo, en París y en Barcelona, ¿no? Donde no puede haber más de 120 noches, por ejemplo.
Entonces es una regulación en 120 Airbnb. noches en el Airbnb, ¿te Así refieres? es, en el Airbnb, y no puede ver más de cierta cantidad de departamentos o de casas céntricas en la parte de Barcelona o de París, para precisamente pues apoyar y tener un mayor control sobre los extranjeros que vienen. Fíjate que la Organización de las Naciones Unidas acuñó pues este término como una renovación, una reconstrucción de la imagen urbana. Se escucha bonito, ¿no? Claro. Pero hemos visto una cantidad de quejas, pues no sé, ahí también no nos dejarán mentir los que nos están escuchando, los que nos están viendo, pues qué está sucediendo con estas personas de menor ingreso. O sea, tú lo comentaste bien, el salario mínimo o el ingreso promedio aquí en México ronda, de acuerdo con el INEGI, de acuerdo con con los datos oficiales, Miguel, es de 7,500, 8,000 pesos aquí en la zona centro a 12,000, ¿no? Entonces, ¿cómo compites con Claro. rentas que luego ascienden a 15,000 pesos? Terminas yéndote a un lugar más barato. No, y ahí te van los datos. Por ejemplo, en la colonia o en la Condesa, un departamento amueblado ronda desde los 18,000 hasta los 50,000 pesos mensuales. Es que es una cifra que muy pocas personas, Claro. o sea, ya lo comentaron ahí, e insisto, esta cifra oficial, ¿quién gana 50,000 pesos o más? No. En México es un porcentaje muy pequeño, es un porcentaje que también pues la población mexicana termina yéndose pues a la periferia, al Estado de México, a diferentes partes de la zona metropolitana. Estamos hablando de personas que llevaban toda su vida pues en la Condesa, en la Roma, y que Sí. por este nivel de encarecimiento que ha tenido pues estas zonas de la ciudad, terminan siendo expulsadas, incluso por los propios dueños de los edificios que elevan la renta, Sí. y terminan pues obviamente obligando a los inquilinos a irse para contratar o para dar este servicio del Airbnb. Claro, e incluso ya es más común ver los anuncios en las paredes sobre, pues ofreciendo casas, Airbnb, departamentos, lo que sea, en inglés. No, está viendo como que un cambio, pues bastante grande y muy rápido, Ujú. demasiado rápido. Bueno, pues ahí tenemos las fotos que nos han llegado vecinos, bueno, nos han hecho llegar vecinos sobre pues estos desarrollos. Ya ni siquiera es para que tú compres un departamento, tú compres una casa, sino compra para hacerlo Airbnb, sobre todo en la alcaldía Cuauhtémoc. Claro, no, y además México está dentro de los 3 primeros lugares que más gente recibe, que son, pues, con este término, nómadas digitales, o que trabajan vía remota desde México. El primer lugar lo ocupa Bangkok, el segundo lugar Buenos Aires, y nosotros somos el tercer lugar. Y eso está bien, pero si hubiera un control, ¿no? Principalmente es eso. Falta la regulación como cualquier app, como cualquier fenómeno social. Aquí, por ejemplo, a ver, vamos a poner un poco en cancha qué sucedió con la emergencia sanitaria. Me gustaría saber porque este término detonó con la pandemia. Fue una de las causas, una de las consecuencias, Miguel. Claro. Y bueno, pues no me dejarán mentir. A todos nos mandaron, casi todas las personas que tienen esta oportunidad de hacer home office, terminaron en marzo 2020, ¿no? Sí. ¿Qué sucedió? Muchos extranjeros, pues de Estados Unidos principalmente y de otras zonas de América Latina, vienen a México por esta facilidad de poder trabajar. Esto ha permitido la tecnología de poder trabajar prácticamente en el lugar que estés, solamente conectado a tu equipo de trabajo. Vienen a México, bien lo comentas, a ellos el tipo de cambio les favorece pues demasiado. Sí, o sea, ellos comentaban un departamento en Nueva York ronda en la zona centro, pues en el distrito financiero, alrededor de los 5,000, 6,000 dólares al mes. Sí. Aquí llegan a Polanco, sí, pagan menos de la mitad por un departamento de 100, 150 metros cuadrados. Entonces, para ellos, la comida, la renta, los servicios, la seguridad, por eso es que muchos llegaron aquí con la pandemia, Miguel, se asientan, la emergencia sanitaria se extiende, o sea, 2020, 2021, 2022 es la reapertura, pero ya no se van. Y ahorita tenemos un cambio de imagen en estas colonias, que insisto, no es un tema de discriminación. No, claro que no.
El problema es que están siendo expulsadas familias y a la hora de que cualquier oficinista, cualquier empleado mexicano quiera rentar un departamento, es prácticamente imposible. Claro, además de la emergencia sanitaria, ya que terminó, creo que tiene que ver también las cosas, los lugares que rodean estas colonias, ¿no? Tenemos el Parque México, ¿no? Que, sí, claro, los servicios. Exactamente, ¿no? Muy lindo, puedes ir a trabajar ahí, cafeterías que también, ahora es muy común ver gente con computadoras trabajando desde las cafeterías, pues distrayéndose un poco, ¿no? Distrayéndose, trabajando ahí, no estar todo el día encerrado en casa. Los lugares están relativamente cerca, por así decirlo. Por también, ahí, ¿no? Por ahí un especialista nos comentaba sobre todo del espectro urbano, Miguel, era decir, a ver, ya la Condesa, ya la Roma, ya están perdidas, ¿no? O sea, sí. Ya hablábamos de una elevación de un incremento de precios, primero de la renta, que eran muy carísimas, que pagabas 15,000, 18,000 pesos por ellos lo llamaban un huevo urbano, ¿no? Un huevo de departamento. Ahora, pues, imaginen esto, dueño de un departamento, de una casa en estas zonas, vas en balanza solamente. ¿Qué prefieres tener a un inquilino mexicano que te pague 15 o 20,000 pesos en Condesa, o rentarlo para el Airbnb, para extranjeros que te van a pagar en dólares? Que te van a pagar no sé cuánto dinero por las noches. Está de 100 a 120 dólares la noche, es decir, de 1,800 a 2,500 pesos aproximadamente la noche. La pura noche. La noche, pues como si un hotel, ¿no? Pues entonces es que es un negocio redituable, ¿no? Claro. Que no está mal, y bien lo dijiste, pero no hay una regulación, o sea, no hay quien controle este mercado. Incluso yo creo que la propia jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, sí presume primero estos nómadas digitales que vienen aquí pues ya a vivir, porque el estilo de vida en estas partes de la ciudad pues es muy bueno, tú lo acabas de contar, van al café, tienen los servicios, tienen el parque, la seguridad. Es más barato, sí. Pero al final también tienes a toda esa clase trabajadora que también viene aquí, claro, quiere vivir aquí y que no puede. Sí, es muy contradictorio. Esto hace que se vuelvan, pues haya una expansión, ¿no? Hay una expansión en la cuestión de que pues están acabando las propiedades, ¿no? Entonces van a tener que se va a tener que construir más allá. Que no está mal, es que tiene sus desventajas y sus ventajas, ¿no? Hay turismo. Claro, hay una reactivación económica. Exactamente, pero incrementa. También, a ver, también, y eso no me dejarán mentir, en los restaurantes el ticket promedio de una cafetería o de un restaurante también se ha elevado. Claro. Es decir, no es lo mismo que pagues 200, 300 pesos por un desayuno a que ahora pagues 500. Esto de acuerdo a los datos que ha presentado las propias cámaras de comercio, que en estas zonas por el auge también es más caro comer, es más caro pagar servicios, es más caro todo, la vida es más cara en estas zonas, muy caro ya todo. Sí, y digo, es muy contradictorio, ¿no? Como pasando una avenida las cosas cambian por completo, desde la seguridad hasta la gente que vive, e incluso los salarios, ¿no? Son de una manera, pues bajos para lo que hace la gente también, ¿no? Fíjate, mira, entre enero y febrero, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Gobernación, Miguel, a través de la Unidad de Política Migratoria, reportó un registro a México de casi 75,000 personas extranjeras con visa estadounidense, lo que generó pues o representa un incremento del 85% versus el año pasado, ¿no? En sí. Donde todavía estábamos con el tema de la emergencia sanitaria, pero se está desbordando este problema. Cada vez vemos más extranjeros, cada vez vemos más un cambio de imagen urbana, cada vez, incluso ya me atrevería a decir, sobre todo en estas zonas que hemos comentado, en estas colonias, incluso en la Doctores, en donde se ve una cantidad, veo más extranjeros que mexicanos, sí, los fines de semana. Claro, y esto también tiene que ver mucho con las restricciones que hay para entrar al país, ¿no? Puedes quedarte en el país a vivir 6 meses, salirte y volver a ingresar sin necesidad de tramitar tu residencia aquí. ¿Tú crees
Bueno, te pregunto, ¿tú crees que seamos el próximo Estados Unidos en ese aspecto migratorio? Pues se está desbordando. Lo que sí es necesario, y ya lo han comentado pues algunos diputados, es que se aborde este problema, que haya una regulación, sobre todo para no para frenar la entrada, aquí es un flujo de dinero muy importante que permite la reactivación, pero si no hay regulación, esto se va a salir de control y al rato vamos a tener zonas del país en donde haya más extranjeros que mexicanos, en donde sea, y creo que eso es lo más grave, sea casi imposible pagar una renta como mexicano, como empleado, versus a lo que gana pues un norteamericano que viene aquí y gana el salario mínimo. Era de 85,000 pesos mexicanos, ¿no? Sí. El salario mínimo, aquí ¿en cuánto anda ahorita? En 80 y algo, ¿no? Más o menos, 85. O sea, no se puede competir no, claro eso. que no. Ahora, hablemos un poco más de estos de los nómadas digitales. Ya hablamos de la gentrificación de estas personas, pero ¿qué sucede con los nómadas digitales? ¿A quién se le llama un nómada digital? Las personas que pueden trabajar desde sus casas mediante computadora. Hay empresas que ya no les conviene estar pagando la renta de una piso, oficina, ¿no? ¿no? Sí. Sí. Una oficina, sí. Ajá, entonces pues mandan a trabajar desde sus casas y a lo mejor ese dinero se lo ahorran para invertir en el bonus de productividad pues de los mismos empleados. Entonces puede trabajar desde cualquier parte del mundo, no sé, de 6 de la mañana a 12 del día y tienes toda la tarde libre para poder viajar, ¿no? Incluso incluso puedes viajar. Hay gente que se dedica a viajar y trabajar desde el tren, desde el avión, desde distintos lugares turísticos, y entonces a eso se le llama, ¿no?, un nómada digital, ¿no? Trabajas por medio de una manera remota desde donde estés, desde cualquier parte del mundo, y sigues ganando en dólares, en euros, ¿no? Claro. Entonces puedes costear de una manera muy accesible. A ver, y nada más como duda, entonces esos nómadas con esta capacidad de adquisitiva de dinero que tiene Miguel, porque pues el sueldo les da para poder ahorrar aquí, ¿les da para comprar departamentos? ¿Tienes ese dato? O sea, sí pueden llegar ellos y comprar pues algún departamento, o poder realizar también, pues no sé, de alguna casa, que también porque están rentando, o sea, hasta Sí. donde tengo es la renta por un año o por unas noches, pero se están quedando aquí. Pero ya hay una migración permanente de ellos aquí en la Ciudad de México, sobre todo. Pues difiere mucho en los números, no se tiene un porcentaje exacto, sin embargo, pues a muchos les gusta estar viajando, ¿no? Entonces conociendo algunos lugares. Y bueno, ahí depende de las normas que tiene cada país para poder comprar una casa, ¿no? En diferentes países tienes que sacar pues tu permiso de residencia para poder pagar y cambiar tu residencia ahí para pagar impuestos, porque si no sería muy, muy complicado. A ver, y ahora estábamos hablando de la Juárez, de la Roma, de la Condesa, sobre todo de estos precios que se han encarecido y que, bueno, pues ya prácticamente para un trabajador promedio mexicano es imposible pagar, Claro. ¿no? Costear. Pero también hablamos de la Guerrero. Incluso me tocó ver una parte ahí de Tepito, no la mencionan como Tepito, sino como Nuevo Reforma, o sea, lo siguen vinculando con esta de las principales avenidas del país, pero ahora también la Guerrero y estas zonas o colonias que comúnmente históricamente son populares, son de menores costos relacionados a las que hablamos, también ya se está generando una gentrificación en esto, porque ya las rentas están arriba de 12,000 pesos. Es lo que te comentaba hace rato, que creo que tiene que ver como una escalerita, ¿no? Los precios suben, no sé, 50,000 pesos. Entonces la gente que a lo mejor pagaba 20, se muda a otras colonias que ellos creen o que les guste más. Y desde ahí, pues pagan lo que estaban acostumbrados a pagar, ¿no? Que es 12,000, 15,000 pesos. Y es la ventaja que dices, que también está muy céntrica. Sí, y estamos hablando de colonias que están muy, muy céntricas, ¿no? No están en el oriente, no están en el sur, en el norte, en el este. Están justamente céntricas, te queda cerca a todo, te queda cerca del Zócalo. Pero también no se iguala la infraestructura que tiene, por ejemplo, la colonia Guerrero a la Condesa. Ah, no, claro que no. O sea, en servicios de todo tipo, hasta
de bacheos, hasta de los parques. Sí, ¿no? sí, es completamente diferente, pero pues yo creo que la gente dice, pues me acostumbro al alcance de mis posibilidades, ¿no? Ya que los precios están a la alza y cada vez están incrementando y estoy seguro que van a incrementar más. Pues deciden mudarse aunque pierdan pues ciertas cosas principales, además que en la Condesa, en la Roma y en este tipo de lugares, Polanco incluyendo, pues son donde están las oficinas, ¿no? O donde hay muchos trabajadores. Es que el gran problema, y lo han comentado aquí muchísimos especialistas, ya lo han venido a decir, es la centralización de todo. Claro. Es decir, en la Ciudad de México y sus bondades con todo y el tráfico que tiene, se concentra la oferta de trabajo me podría decir que hay 4 alcaldías, ¿no? Sí. La Cuauhtémoc, la Miguel Hidalgo, Benito Juárez, y bueno, pues ahí se podrían repartir entre... La Gustavo. Pues, sí, la Gustavo, Iztacalco, con estas alcaldías de mayor crecimiento, y también esto genera que las personas busquen estar cerca de sus lugares de trabajo, ¿no? En donde están las oficinas, Avenida Paseo de la Reforma, Insurgente Sur, etc. Ahora, fíjate, un estudio de Inmuebles 29, que es este sitio especializado en compra y renta de departamentos, ellos mencionaban que en hipódromo de la Condesa, la renta ya alcanza hasta los 39,000 pesos. Ahora, nos vamos en la alcaldía Cuauhtémoc, en Miguel Hidalgo, en Benito Juárez, alcaldías en donde pues el poder, en donde alberga la clase media. La renta promedio, y nada más para que dimensionemos quién puede pagar esto y por qué se han hecho tan caras las rentas, que sigo sin entender por qué se ha elevado tanto. La renta promedio en ambas alcaldías alcanza hasta los 90,000 pesos al mes. Hablando cuando un trabajador mexicano, el sueldo promedio es de 7,500 a 12,000 pesos. No, imposible de pagar. Oye, pues a ver, nada más para ir cerrando el tema, los invitamos también a que nos escriban, pues en dónde viven, primero cuánto pagan de renta, sí. También el tema de compartir estos departamentos con 2, 3, 4 amigos o 4 personas, estos llamados roomies. Los roomies, que sí. También pues podemos ver una cantidad de casas que se rentan bajo este formato, que son 3, 4, pueden ser amigos o personas desconocidas, sí. Pero 4 personas en una casa para poder solventar el gasto de una renta. Ahora, ¿qué pasa con los roomies? ¿Qué pasa? Ya ahora, antes eran los roomies, ahorita ya son los nómadas digitales que pueden pagar ellos una casa sola, ¿no? A ver, cuéntame un poco más de eso. Pues es la diferencia en la la mayoría de casos venían de otras ciudades, pero de México, ¿no? En la mayoría de los casos venían a estudiar aquí y podían costear eso, y también están mudándose muchos, ¿no? E incluso van a meter más gente, por así decirlo, más roomies al lugar para poder costear, porque de verdad han incrementado muchísimo los costos. Y bueno, nada más como dato, son 9 y fracción millones de personas que viven en la Ciudad de México, otros 10 millones que se trasladan de la zona metropolitana del Estado de México hacia la ciudad, y bueno, tenemos una oferta y demanda carísima en temas de servicio, y bueno, ahora sí, la gentrificación. ¿Qué sucede en otras ciudades? ¿Se está regulando? ¿Qué tendría que copiar la Ciudad de México, Miguel? Sobre todo para que se pueda contener un poco este fenómeno, que ya veo muchos TikToks ahí, sobre todo de personas en donde dicen, bueno, miren la Condesa llena de extranjeros, llenos de este término que lo acuñaron, de estos whitexicans, sobre todo pues de que están trabajando en la compu, y tienes a la persona que se tiene que desplazar 2 o 3 horas al Estado de México porque pues no le queda de otra, no puede pagar una renta aquí en la ciudad. Pues yo creo que tienen que analizarlo bien, es un problema nuevo. Entre comillas. O sea, en estas 2 ciudades no hay una regulación. Hay en París y en Barcelona está la regularización que te comentaba hace rato, donde no puedes pagar en Airbnb solamente 120 más noches. De 120. Así es, 120 noches es el máximo, y solamente pueden haber ciertos... O sea, 4 meses de renta en Airbnb. Okay. Y ciertas unidades disponibles, es decir, están como registradas
y eso hace que tenga un control cerca del centro de Barcelona y de París. No puede haber más de cierta cantidad de unidades de casas para que pues la gente pueda salir y a lo mejor otros irse a lugares cercanos, ¿no? Porque también son ciudades gigantes que tienen muchísima infraestructura. No, y densamente pobladas, igual de del turismo impresionante que fluye pues en estas urbes. Oye, es un tema, vamos a tratar de invitar a alguien de esta para que hable de la gentrificación más adelante, porque definitivamente sigue incrementándose, 85% más extranjeros en estas colonias. Para cerrar, Miguel, el problema, la causa inmediata es que pues estos trabajadores mexicanos, estos oficinistas, estas familias están siendo desplazadas al Estado de México, ya ni siquiera en la ciudad, se van a la periferia porque las rentas se han vuelto impagables, ese es el término. Y bueno, pues muchísimas gracias, Miguel. Muchas gracias, y hay que estar al pendiente porque este tema va a estar sonando en los últimos días. Sobre todo ahí en el Congreso de la Ciudad para ver con qué iniciativa se regula. Muchísimas gracias, Miguel. Muchas gracias. Esto fue War Room, yo soy Daniel Flores, me pueden seguir en mis redes sociales como @Daniel_17Flores, ahí los leo. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Desde cualquier dispositivo y en cualquier plataforma, recibe las notificaciones de Radio 13 Digital. Venos y escúchanos en Facebook, YouTube y Dailymotion de Radio 13 Digital. Dale me gusta a nuestro perfil, síguenos y activa las notificaciones de las publicaciones y video para que te lleguen las alertas de los programas que están al aire. Escucha nuestro podcast en Spotify, Amazon Music, Apple Music y Deezer. Síguenos en YouTube. Búscanos como Radio 13 Digital. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido. Visita nuestra página web www.radio13.mx. Radio 13 Digital, programación consciente.